Hebreos capítulo 2, el versículo 1 al 4, dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué sucedió con ese hombre que se veía tan comprometido con las cosas del Señor, que cuando hablaba de la palabra de Dios lo hacía con tanta pasión? Se le veía tan entregado en la adoración, tan querido con los hermanos, tan diligente en el servicio. ¿Cómo pudo alejarse del Señor, hundirse en el pecado, destruir esa familia tan hermosa que tenía y terminar así, tan frío, tan distante, tan alejado de la iglesia, tan apático a las cosas de Dios? ¿Qué pasó con esa mujer que llegó con ese corazón tan adolorido, que vimos cómo se refugió en el Señor, cómo fue conociendo su palabra y que después estaba tan radiante, tan fortalecida a pesar de todas las circunstancias difíciles que vivía, tan celosa en las cosas de Dios, tan firme en la fe? ¿Cómo pudo enfriarse de esa manera, hundirse en ese abandono de sí misma y llegar a dar oído a la mentira? Volverse a los ídolos, a la superstición y terminar en el error. ¿Qué pasó con aquel joven que llegó tan deseoso de aprender, que abrazó la doctrina y la defendía con tanto celo, que se veía tan radical en la lucha por su pureza, tan dispuesto a ir contra la corriente de este mundo, tan santo, tan celoso, tan activo, tan espiritual? ¿Cómo pudo apagarse de esa manera? Descuidar esa vida que veíamos cómo iba resplandeciendo bajo el favor de Dios, llegar a hundirse en pecados tan grotescos y terminar tan insensible a la voz de Dios, dominado por el pecado. ¿Qué pasó con esa familia que empezamos a ver cómo la verdad les resplandecía? Que el error en el que habían sido adoctrinados se disipaba, que se entregaron por completo dando prioridad a las cosas de Dios y que empezaron a experimentar una unión, un gozo, una paz que los éxitos de este mundo no pueden dar. ¿Cómo se deslizaron nuevamente a los afanes de este mundo, enredándose en el engaño de los logros materiales, descuidando los espirituales, para hundirse nuevamente en el conflicto, las relaciones resquebrajadas, la paz y la armonía perdidos, y el pecado entrando a hurtadillas en sus vidas? Los devolvió a las miserias de una vida enfocados tan solo en lo temporal. Sé que tenemos una respuesta a flor de labios. Personas como esta nunca nacieron de nuevo. Lo que vimos en ellos solo fueron señales externas de conversión, pero con el tiempo finalmente se evidenció que su fe no era genuina, no era real. Concluimos esto por nuestras convicciones de lo que sabemos por la palabra de Dios,
que sucede en alguien cuando la gracia de Dios verdaderamente se derrama en una vida. Que el que ha nacido de nuevo perseverará hasta el fin por el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Pero quisiera que por medio de la exposición de esta porción de la carta a los Hebreos que nos corresponde estudiar hoy, reflexionemos para el beneficio de nuestras almas sobre el cómo pasa esto en la vida de personas que un día vemos aparentemente en la fe y después dan marcha atrás abandonándola. Y que tomemos atenta nota para nosotros, que seamos advertidos, que temamos, que tomemos acciones para que nunca nuestros pies recorran esa senda de perdición. Recordemos que Hebreos tiene como una de sus características distintivas el hacer las más temibles advertencias sobre descuidar una salvación tan grande y terminar con un corazón endurecido a la voz de Dios. Es que esto no le puede suceder a un creyente como yo. No le sucederá a un genuino creyente, porque quien ha sido realmente sacado de muerte a vida, a quien Cristo le ha iluminado y ha dotado con el Espíritu Santo, teme a Dios. Conoce que tenemos una naturaleza pecaminosa, no se fía de sí mismo y las advertencias de su palabra, que no son hipotéticas, sino de consecuencias reales y eternas, le persuadirán, lo redarguirán, harán que esté atento a sus pasos, harán que corrija su senda, que retome su pasión. Porque las advertencias de la palabra de Dios son uno de los medios por los que Él obra en un corazón aún sensible a su voz para preservarnos firmes en la fe. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 4, encontramos la primera de las advertencias que se hace a lo largo de toda esta carta y que tiene este propósito: persuadir a personas que estaban dando marcha atrás de la fe que habían profesado. Tomemos nota, temamos. Sus advertencias obran en los suyos. Este texto inicia diciendo, por favor, Hebreos capítulo 2, el versículo 1, inicia diciendo, por tanto. El tema principal de Hebreos es la supremacía de Cristo, su superioridad sobre todo lo que encontramos en la revelación pasada, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Él es superior porque Él es el cumplimiento, la realidad de lo que allí en el Antiguo Testamento era anunciado por sombras, por tipos y por promesas. Las ceremonias, los personajes, los oficios, las celebraciones, las fiestas, los sacrificios, solo tenían las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Como dice aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 1, hablando, por ejemplo, de los sacrificios. Y el primer aspecto que la carta presenta de la superioridad de Cristo es en aquello que para los cristianos es el fundamento, es el cimiento,
es la fuente de lo que creemos, la palabra de Dios. Este es el primer aspecto con el que inicia la carta cuando empieza a desarrollar este tema que va a lo largo de toda ella, la supremacía de Cristo. La revelación que Dios nos ha dado en Cristo para salvación es superior a la revelación pasada, a lo anunciado por sus siervos los profetas, el Antiguo Testamento. Recordémoslo, leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es superior. La revelación que tenemos en Cristo Jesús es superior, no en el sentido de lo menos verdadero a lo más verdadero o de lo menos valioso a lo más valioso, comparado con la revelación dada en el Antiguo Testamento, sino que es superior en el sentido de que Cristo es el cumplimiento de lo que allí se anunciaba y se prometía. La revelación de Dios, su palabra, fue dada progresivamente de la promesa a su cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Y esto se encargará la carta de darnos todo el sustento escritural. A continuación de haber iniciado la carta con este tema esencial, fundamental. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo que dice la palabra del Señor, y mostrar a Cristo como superior, como ya lo he explicado, el autor inspirado para darnos la razón de por qué la revelación en Jesucristo es la revelación suprema de Dios para salvación, nos dice, porque Él es Dios mismo hecho hombre. Él es el Hijo eterno de Dios. No es un mensajero humano más como los profetas. Él es el Hijo. Él es el mensaje mismo. Él es el Evangelio. Él es el Verbo, la palabra encarnada, que mediante su obra, su vida perfecta y su muerte en la cruz efectuó la salvación para los suyos, y que ahora mismo, resucitado en gloria, ha ascendido al cielo en su majestad y gobierna a la diestra de la majestad de Dios, hasta que todos sus enemigos sean puestos como estrados para sus pies, y regrese para traer su juicio y para consumar su reino, del cual su pueblo, nosotros, pertenecemos. Leámoslo en Hebreos 1, la parte que no alcanzamos a leer del versículo 2 hasta el 3. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dicho esto, el autor de Hebreos, después de dar por qué Jesucristo es la revelación superior, plena, porque es el cumplimiento, dándonos a mostrar de por qué es Dios mismo hecho hombre, la palabra, el verbo, continúa el autor con el tema de la superioridad de Cristo en la revelación que Dios ha dado para salvación, y allí, continuando con el tema, lo presenta como superior a los ángeles. ¿Y por qué hace esto? Porque los ángeles eran tenidos en alta estima por los judíos, porque ellos entendían que por mediación de ellos fue entregada la ley al pueblo a través de Moisés, los 10 mandamientos en las manos de este intermediario, Moisés. A esta superioridad de Cristo sobre los ángeles dedica todo el resto del capítulo 1, hasta donde terminamos de leer, del versículo 4 en adelante hasta terminar. Y presenta a lo largo de todo ese texto sendas referencias del Antiguo Testamento para sustentar esto.
Se ha enfocado allí entonces en la importancia de los mediadores del mensaje. Los ángeles entregando la ley, el Hijo, el Evangelio. Y esto con el propósito de, como veremos más adelante, advertir sobre la mayor gravedad de las consecuencias de descuidar la salvación tan grande que tenemos en el Evangelio. A esto que acabo de condensar en este breve resumen, dedicamos los 10 sermones anteriores para su exposición en detalle. Pero acabamos de hacer el vínculo con nuestro texto. A aquellos judíos de nacionalidad y religión, a los que originalmente iba dirigida esta carta y que habían profesado creer en esto, públicamente estaba el testimonio de que ellos habían dicho a todo esto que acabamos de condensar, amén. Ellos habían profesado como judíos, de nacionalidad y por supuesto de religión, creer que todo esto que ellos practicaban se cumplía en Cristo. Habían profesado creer públicamente al Evangelio en Cristo para salvación. A esto es a lo que se refiere cuando dice, por tanto. Léalo una vez más, allí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, pero continúa diciendo, ya sabes qué significa por tanto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muchos de estos que habían dicho creer estaban dando marcha atrás. Estaban abandonando o considerando abandonar el único camino de salvación, Jesucristo. Y aquí, en la primera advertencia que se hace sobre tomar esta senda de muerte, se describe el primer paso que dan muchas veces sin notarlo aquellos que terminan con un corazón endurecido, apartados de la fe. Amada iglesia, hermanos, tomemos nota. Aquí tenemos parte de la respuesta a la pregunta que planteamos ante esta tragedia de ver cómo alguien que vimos a los pies de Cristo vuelve atrás. ¿Cómo pudo alejarse del Señor? ¿Cómo pudo enfriarse de esa manera? ¿Cómo pudo hundirse otra vez y con mayor intensidad en el pecado? ¿Cómo pudo destruir su testimonio, su familia? ¿Cómo pudo llegar a abrazar el error? ¿Cómo terminó viviendo como cualquiera de los hombres naturales, enfocado en lo temporal y menospreciando las cosas eternas? ¿Cómo? Hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice para que tomemos atenta nota. El primer paso, hermanos, es por descuido. Esta tragedia, que más veces de la que quisiéramos ver, que acontece frente a nuestros ojos, sucede de manera gradual. Y el primer paso por esa senda que lleva al endurecimiento total es el descuido. La carta a los Hebreos presenta 5 advertencias que describen el proceso de endurecimiento a la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pudo? Este es un proceso paulatino.
pero creciente. Es un proceso paulatino, pero creciente en la intensidad de cómo muchas veces, sin notarlo, se va rechazando la palabra de vida. Este es el primer paso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y note que no dice que de plano neguemos o rechacemos, sino que nos deslicemos. Y el verbo que se usa aquí en griego, dice uno de los eruditos en el idioma, es curioso, pero muy diciente, porque es el que se usaba para describir el fluir de los líquidos. Y su uso mayoritario era para referirse a la pérdida de líquido en un vaso agrietado. Quiero detenerme en esto haciendo un paréntesis. ¿Sabes por qué en ocasiones nos detenemos en una palabra y en su significado? Porque nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, que toda ella es palabra de Dios. En la inspiración verbal que Dios plasmó de manera escrita, verbal y totalmente su palabra, la revelación de Dios para salvación por medio de hombres, pero por la inspiración del Espíritu Santo, en donde cada palabra fue la voluntad divina que quedara allí. Sí, amados hermanos, que no sea que nos deslicemos con esta palabra que se usa, ilustra aquel vaso. Por favor, ejercite su imaginación aquí. Aquel vaso que en un momento vemos lleno y rebosante sobre la mesa, pero que después de un tiempo, cuando volvemos y nos fijamos nuevamente en él, se ha vaciado y solo queda la mancha en el mantel. Es una pérdida que al principio no se nota mucho, pero que indefectiblemente termina en un vaso vacío. Un comentarista, David Burr, anota lo siguiente: así puede ocurrir en aquel que ha profesado fe en Jesucristo, sin darse cuenta, si no renueva diariamente el agua de la fe. Porque, nos pregunta, ¿quién de nosotros no tiene alguna grieta en su vaso? Si no se asegura de estar constantemente llenándose de la palabra de Dios y del Espíritu, llegará el día cuando descubra que está completamente vacío. De allí que el llamado a estos hombres es que es necesario que con más diligencia atendieran a las cosas que habían oído. Calvino, en su comentario sobre esta expresión, dice: una mente atenta es como una vasija capaz de retener el agua, pero la inconstante e indolente es como una vasija con agujeros. Tal es la riqueza de la palabra del Señor, que esa misma palabra puede traducirse
de otra manera y sin perder el sentido que el Santo Espíritu de Dios quiso darle. A este deslizarse, que tiene que ver también con ese fluir de los líquidos, también se le puede traducir, sin forzar el texto, a ser llevado por la corriente o ir a la deriva. También se usaba para estas situaciones. Y esa interpretación también es muy significativa, porque igualmente da respuesta a esta pregunta que hemos planteado: ¿cómo sucede esto? Y es que aquí se describe aquella nave que poco a poco y sin notarse mucho es desviada del rumbo. Deja una barca sobre las aguas, sin avance o sin estar anclada cuando vienen las tormentas, y cuando vuelvas, lo más seguro es que la encontrarás lejos del puerto, alejada de la orilla y a la deriva. Un exégeta del siglo XVIII llamado John Brown escribió lo siguiente: el cristiano ha emprendido viaje para cruzar el mar de la vida en su barco con destino a la Nueva Jerusalén. Los vientos de la tentación, las mareas de las costumbres corrompidas, las poderosas corrientes de sus propias inclinaciones depravadas le presentan obstáculos tales que sufre el peligro de desviarse de la trayectoria a la ciudad celestial y acabar náufrago en las orillas de la tierra de la destrucción. En realidad, él está perfectamente seguro en su barco por cuanto depende del poder y fidelidad de su Señor y Rey, cuya voluntad es obedecida por los elementos. Pero aquel poder y fidelidad del Señor son manifestados conforme a las leyes ya prefijadas. Y una de ellas es que el marinero cristiano debe atender con diligencia a las instrucciones que ha recibido. Es cierto que los cristianos son guardados por el poder de Dios, pero lo son mediante la fe y las advertencias. Son salvos por el evangelio que les fue predicado, pero ellos deben retenerlo en la memoria. Ellos son hechos participantes de Cristo, pero deben retener firme hasta el fin su confianza del principio. Si cualquier persona, por mucho que haya parecido a otros y aún a sí misma ser creyente, no atiende a las cosas que ha oído, si no retiene en su mente la verdad de Jesucristo con todo su sentido, sus evidencias y su importancia, seguramente no alcanzará la bienaventuranza celestial. Irá a la deriva, perderá el puerto de reposo y le sobrevendrá una espantosa destrucción. No es casualidad que en esta misma carta el escritor de Hebreos diga que tenemos un fortísimo consuelo los que nos hemos asido, agarrado de la esperanza que está puesta delante de nosotros, Cristo y su palabra, como segura y firme ancla del alma. Esto en Hebreos 6:19. Algunos de los hombres de esta comunidad a los que se dirige esta carta empezaban a deslizarse de su profesión de fe. Y seguro no era muy notorio para muchos. Es más, tal vez ellos mismos se indignaban tan solo de sugerir que esto estaba sucediendo en sus vidas. Pero así se empieza. Con descuido, con falta de un sentido de necesidad de ser
continuamente diligentes en aquellas cosas que nos han sido dichas para vida, el Evangelio. Y para ser más específico, un descuido de lo que en el Evangelio se nos habla, se nos dice, es que los hombres en su estado natural, esto nos dice el Evangelio, los hombres en su estado natural están perdidos, su naturaleza es corrupta, todo su ser está inclinado al pecado y sobre ellos penden la sentencia por la culpa del pecado, la muerte y la condenación eterna. Sin esto claro, ¿cuál buena nueva? ¿Cuál evangelio? ¿Cuál urgencia? ¿Por qué? En el Evangelio también se nos dice que el único camino para librarnos de la justa ira de Dios es Jesucristo. La fe en Él, el entendimiento de que no hay nada en nosotros que podamos hacer para ser salvos, que solo la plena confianza en el Señor Jesucristo, en su obra, en su vida perfecta y en su muerte, en sustitución del pago de nuestra condena, somos salvos. Pero en el Evangelio también se nos dice que salvos, lejos de pensar que el pecado ya no tiene incidencia en nuestra vida, su presencia y su malignidad se acentúan en nuestra mente. Que el error de confiar en nosotros mismos es algo en lo que nosotros no podemos caer. Y que por ello nos aferramos con mayor fuerza a nuestro Señor, apropiándonos de todos los medios que Él nos ha dejado para nuestra santificación. No, eso no va a pasar conmigo. Una temeraria seguridad en sí mismo es el inicio, es la puerta que se abre. Tú no vas a estar apostatando a la fe después de hoy, donde se ha doblado tu corazón en alabanza a Dios, mañana. Pero el descuido, ¿cómo? La palabra del Señor nos está dando respuesta en esta mañana. Temamos, tomemos nota. Cuando un camino es la senda de muerte, y una muerte de la cual estamos hablando, ni un paso quisiera yo dar allí. ¿Qué tengo que hacer? Es muy impresionante. Sea atento, no te confíes. Continua y diligentemente acude a todo aquello que nos ha sido dado en el Evangelio. No te descuides, no confíes en ti, no te des licencias, no mengues, no te excuses. Muy seguramente ante esta advertencia de no deslizarse, de no escurrirse, de no ser llevado a la deriva por desatender el Evangelio, estos hombres muy bien pudieron haber respondido que no, es que ese no es el problema. Mira, el asunto no tiene que ver con mi fe en Jesucristo. Es la persecución por parte de los connacionales judíos. Es la persecución por parte del imperio a causa de que nos obligan a adorar a uno que no es el Kyrios, que no es el Señor. Ese no es el problema. El problema no tiene que ver con el Evangelio. El problema es la escasez, resultado de haber sido expulsados de la comunidad judía. Que no podemos desempeñar nuestras labores habituales para sustento. Es probable que ante esta advertencia dijeran: Pablo, estás desubicado. No, el asunto no tiene que ver con mi fe en Cristo.
El asunto tiene que ver con cómo afrontamos todas estas cosas que se nos han venido. Pero si te das cuenta, la advertencia que da el apóstol Pablo no es aprender técnicas de mercadeo para superar la crisis económica a causa de la persecución, ni guía para una cooperativa para los perseguidos, ni claves para ser más seguro de ti mismo, crecer en tu autoestima para que las burlas te resbalen, sino que con más diligencia atiendan a las cosas que oyeron, que no se descuiden, que no bajen la marcha en lo más importante, que no deje de ser la prioridad de sus vidas, que no dejen de llenarse, que no confíen en otra ancla ante las tempestades de la vida, porque si no se encontrarán vacíos. Porque de lo contrario volverán atrás al mismo estado de postración en el que se hallaban cuando el evangelio les fue predicado y ellos dijeron creer en él, o peor. Y posiblemente no se den cuenta, lo nieguen. Y esto porque frecuentemente se reemplaza por su antigua religión, la de las obras, la de confiar en sí mismo, que de hecho es lo que estaban haciendo algunos de estos hombres en su caso, volviendo a las obras de la ley, al judaísmo. De esto, Dios mediante, hablaremos en el próximo sermón cuando continuemos con la exposición de este pasaje. Ahora, leamos juntos Hebreos 2:1, por favor. Pero ¿sabes? Antes de leerlo, ¿ya sabes por qué dice por tanto? ¿A qué se refiere? ¿Ya sabes cuál es el contexto? ¿Recuerdas? ¿Trajimos a memoria el propósito de la carta? ¿El tema principal? ¿Y esta característica tan importante de las advertencias? ¿Y qué era lo que estaba pasando en este momento? ¿Y cuál es el primer paso? O sea, ¿entendemos el texto? Ok, maravilloso. Ok, pero Dios habla en su palabra y le habló a esa comunidad, pero nos habla hoy. Ahora leámoslo porque está dirigido para nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. No, hermanos, no es apenas conveniente, no es sugerido o tan solo aconsejable. No es una opción, es necesario. Algo necesario es algo que debe ser, que debe existir, que debe tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado de alguien o de algo. Es obligatorio, es indispensable. Hay la arrogancia de nuestra naturaleza caída que se engaña pensando que ya está. Ya soy, ya lo he logrado, lo he conseguido, ya lo tenemos. El engaño de la caída en el Edén se mantiene aún enconado en nuestros corazones. Seréis como Dios. No, la necesidad es inherente, hace parte de nuestra naturaleza como criaturas. No tener necesidad de nada es un atributo divino. La aceidad es exclusiva de Dios. Nosotros somos y seremos en la existencia, ahora y por la eternidad, unos necesitados de Dios. Y como creyentes, esto debería asentarse en nuestro entendimiento con fuerza por la luz que trae el Espíritu Santo a nuestro ser mediante su palabra. No
No, ser creyentes, ser cristianos no es haberlo logrado ya estar, tenerlo. Solo aquellas cosas que competen a la obra de Dios, lo que Él hizo en Cristo es seguro. La plena satisfacción de la justicia de Dios en el sacrificio de Cristo, la justificación lograda para nosotros, la garantía de nuestra redención futura, la presencia del Espíritu Santo como un sello en nuestras vidas. Pero todas esas realidades plenas e invariables para nuestra vida producen en nosotros un sentido de necesidad, de urgencia continua por las cosas de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, mira lo que dice de sí mismo sin perder el texto de estudio. Abramos por favor Filipenses, capítulo 13, versículo 12 al 14. Filipenses, capítulo 13, versículo 12 al 14. Mira, Pablo, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No, ¿está bien, pastor Pablo? ¿No que lo haya? Sí, ok, Filipenses 3, 12 al 14. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay las fuertes palabras del Señor Jesucristo a una iglesia, a creyentes que arrogantemente pensaban de sí mismos como un producto terminado, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No es necesario que estén todos los cultos. No es necesario que tenga que congregarme todas las veces en el día del Señor. No es necesario que yo siga estudiando la palabra de Dios con esa regularidad de un estudio dedicado. No es necesario orar siempre, regularmente, a lo largo del día, todos los días. No es necesario tener comunión con los hermanos, no es necesario estar tan unido a la iglesia en sus actividades, en su mantenimiento, en mi servicio. No es tan necesario evaluar mi matrimonio, mi relación con mi esposa, mi papel como padre, mi santidad, las prioridades en mi vida. No es necesario. Sí lo es. Y no solamente es necesario, sino que debemos buscar hacerlo de manera cada vez más creciente, con mayor esfuerzo y con mayor intensidad. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que rechacemos el evangelio y reneguemos de él y que caigamos en la apostasía. No sea que nos deslicemos.
¿Qué vaso? ¿Quién de nosotros no tiene una grieta? Una y otra vez lo repetimos. En la vida en Cristo no hay tal cosa como una pausa en el camino y al retomar, si es que se retoma, encontrarse en el mismo lugar. No. El descuido de ser diligentes en la palabra de Dios y en todo su consejo lleva a retroceso, a pérdida. Tomemos nota. Temamos a Dios. Nuestros corazones aún están sensibles. Pero como lo veremos en la próxima prédica, mis hermanos, y la transgresión a la ley tenía tan terribles castigos. ¿Qué creen ustedes que sucederá con aquel que menosprecie esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús? Me adelanto. El juicio de Dios es que un día te dejará. Te dejará en ese camino que no empezó con una negación radical, que no empezó con un acto de inmoralidad terrible. No, empezó con descuido. Corrijamos, llenémonos, que nos vaciamos rápidamente. Pero en Cristo tenemos la fuente de la vida eterna. Quiero terminar precisamente con esta situación real que el comentarista Warren Wiersbe consigna sobre este pasaje, donde dice: la próxima vez que cantes fuente de la vida eterna, recuerda que el compositor Robert Robinson se convirtió bajo la poderosa predicación de George Whitefield, pero que más tarde se apartó del Señor. Había sido usado grandemente como pastor, pero el descuido de las cosas cotidianas del cristiano le hizo descarriarse. Y con el fin de encontrar paz, comenzó a viajar. Pero durante uno de sus viajes conoció a una joven que era evidente que era una creyente firme y le preguntó: ¿qué opina de este himno que he estado leyendo? Le preguntó a Robinson mostrándole el himnario. Era el himno que Robinson había escrito y trató de evadir la pregunta, pero fue imposible porque el Señor le estaba hablando. Al fin, y después de mucho dolor, se humilló y confesó quién era y cómo había estado viviendo lejos del Señor. Pero esta fuente de toda bendición todavía estaba fluyendo. Le dijo ella, y por su estímulo, Robinson fue restaurado a la comunión con el Señor. Y termina diciendo: es fácil deslizarse cuesta abajo, pero qué difícil es regresar en contra de la corriente de nuestra naturaleza caída. Nuestra salvación es grande,
pues fue comprada a gran precio. Trae consigo grandes promesas y bendiciones y lleva una gran herencia en gloria. ¿Cómo podemos descuidarla? Amado hermano, hermana, así te vemos aún. La fuente de toda bendición aún está fluyendo para ti si la palabra de Dios ha conmovido tu corazón. Detente en ese camino. Retoma la senda. Es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande?